beaucoup d'ethnologues de tous les pays travaillent. Creo que muchos etnólogos de todos los países trabajan en América o desean trabajar allí. En Amérique du Sud, malgré toutes les transformations. En América del Sur, a pesar de todas las transformaciones en curso, hay mucho que hacer, porque las varias decenas o centenas de culturas indígenas que aún subsisten, para algunos no han sido en nada estudiados, para otros lo han sido de manera fragmentaria y muy insuficiente. Y no disponemos de grandes academias, grandes universidades, ¿no? Entonces, nuestra antropología se orienta de una forma bastante diferente de la antropología en Europa, lo cual no quiere decir que el entrenamiento que recibamos allá a nivel académico no sea útil, pero la orientación que damos aquí, utilizamos el material de ellos, pero estamos orientados, estamos dando importancia mayor a otros aspectos, que es el problema indígena por un lado, y la etnografía, estar uno, tenerse el lujo, por cierta manera, de estar uno frente a o dentro de las comunidades, convivir con ellos, poder estar uno en una semana, en 3 días dentro de una comunidad indígena, eso no puede ser. Entonces el aspecto etnográfico resalta muchísimo en nuestros estudios. Le contact avec une ville sud-américaine, pour moi qui n'avais jamais voyagé en dehors de France, el contacto con una ciudad sudamericana para mí, que no había jamás viajado fuera de Francia, fue algo prodigiosamente exótico. Todo mi trabajo durante el primer año lo dediqué a hacer trabajar a mis alumnos en su propio pueblo. Je leur assignais comme devoir trimestriel de choisir une rue. Les asignaba como tarea principal elegir una calle, cualquiera, y estudiar esta calle de manera sistemática. Quién vivía allí, cómo se distribuían las tiendas, qué género de actividad, qué cambios se producían. Todo eso era muy enriquecedor. Y había también los mercados populares, ya sea en la ciudad o en los suburbios, donde llegaban todos los productos de artesanía rural. Il y avait des quartiers très étonnants, comme celui, je me rappelle, toujours des rues où había barrios sorprendentes, calles ocupadas, un comercio a la usanza de la gente del interior. En fin, nos sentíamos completamente en eso que llamábamos una boca de Sao Paulo en Brasil, el comienzo de la selva, toda clase de material para la vida callejera. Pour la vie au dehors, et donc c'était déjà là. Y fue una introducción muy apasionante y muy enriquecedora a una civilización diferente. Yo creo que la cosa más importante para un etnólogo cuando viene al terreno es hablar con la gente, con los indígenas y conocerlas por saber que les interesa. Es una cosa muy humana, ¿no? De manera que la cosa más importante es la confianza de la gente con las cuales uno trabaja. Yo creo que en el desarrollo de la antropología vendrá en el futuro una relación muy especial muy distinta con el objeto de estudio, porque ya no es una cosa exterior, sino hará parte muy integral de la problemática del mismo investigador, de la misma persona del investigador. Yo creo que eso, pues yo creo que ya se siente a nivel de la población en general, de una relación distinta entre lo que se puede llamar el colombiano y lo que todavía es el indígena. Maintenant, vous parlez des Indiens, bien sûr, j'ai eu tout de suite, ou très rapidement, le désir de voir les Indiens. Habla usted de los indios, por supuesto, y uno tiene rápidamente el deseo de ver indios, y eso se realizó, digamos, poco a poco.
Primero, durante las vacaciones cortas de 15 días, donde nos fui no muy lejos, al sur del país, en el Paraná, en Santa Catarina, donde hay aún y donde había todavía en ese momento pequeños grupos de indios con los cuales era posible tener un contacto muy aculturado, evidentemente. Y luego, mis primeras grandes vacaciones las pasé enteramente abocados a mi primer trabajo de terreno en el sur del Mato Grosso primero, donde los caduveo, y luego donde los borroro, en el Mato Grosso central al sur de Cuiabá. À l'est de Cuiabá. Mais, enfin, j'ai honte à dire qu'à cette époque. Pero me da vergüenza decir que en esta época yo no sabía absolutamente nada de etnología, no había nunca trabajado en etnología, no había nunca seguido un curso de etnología en París. Y fue trabajo de aficionado que probablemente no tiene un valor científico enorme, o tal vez tiene muy poco, pero que para mí ha sido, primero, una experiencia personal sensacional, y no diría que ella me indujo al estudio de la profesión, pero al menos me mostró lo que debía aprender para continuar trabajando. Rivet tenía sus ideas de la etnología y que son muy distintos que de los grandes etnólogos como Lévi-Strauss, quien trabaja también con Rivet. Los problemas cambiaron. La antropología en Francia hoy en día pues sintetiza toda una experiencia de muchos años y no podría uno decir exactamente qué le debe a Lévi-Strauss y qué a toda una manera de pensar, que es realmente lo que se adquiere en contacto con la ciencia social francesa. Pasé 20 años de mi vida trabajando en lo que quizás es el 5% de la mitología americana conocida, que no es ella misma más que una fracción ínfima de aquella que debió existir, porque hemos recogido, desde luego, una muy pequeña parte. Entonces, de lanzarse en generalidades, sería necesario que trabajos del mismo género y de la misma amplitud se realicen en base a otros sistemas mitológicos. Yo realicé un estudio de una comunidad bretona en una isla en Francia, en cuanto a una ruptura de lo que significa este concepto de tribu y exótico, y además como una crítica misma a la posición del antropólogo, que sin tomar una posición comprometida y un estudio en profundidad y en extensión en la historia misma de ese pueblo estudiado, conociendo el idioma, tras una convivencia ante todo a nivel cotidiano, sería imposible realmente comprender qué está sucediendo dentro de esa comunidad. Eso era algo que a mí me interesaba para luego aplicar en Colombia, con respecto a que francamente creo que se necesita una antropología en este momento. Si quiere hacer avances dentro de la teoría universal e incluso académica, tiene que estar basada en experiencias de larga estadía con las comunidades estudiadas, sean indígenas, campesinas o dentro de un contexto urbano. Y esta experiencia larga que lograría transmitir una especialista, en este caso el antropólogo, sería el aporte del antropólogo no solamente a la academia y a la antropología, sino a las comunidades que está estudiando. Como tal, expresaría la realidad de esas comunidades, que en Colombia es una realidad que no se conoce lo suficiente. Rivet me recibió con ese temperamento generoso y entusiasta que era el suyo, lo que era esencial para él en esa época, en formar nuevos reclutas. Él no se preocupaba de nuestro origen ni del valor hipotético, sino que éramos un buen soldado para su regimiento. Y debo decir que durante los años venideros, Rivet me ayudó constantemente, que tuve buenas relaciones con él
y que cuando jubiló durante un cierto número de meses fuimos prácticamente Leroy Morán y yo mismo subdirector del museo, y que Rivet me había nombrado subdirector del museo en 1949 a mi regreso de Estados Unidos. Somos nosotros los que prácticamente dirigimos el museo en su ausencia hasta que llegó un nuevo sucesor.